Hola, espero que estén muy bien. El video de hoy corresponde a las tutorías PEA del 1 de agosto del 2023. Entonces, bueno, como siempre, vamos a ver primero la tabla de contenidos. En este caso vamos a tener la bienvenida, el tema, receso, dato curioso, actividad de cierre y conversatorio. Como siempre, se mantiene la misma estructura. Entonces, para la bienvenida, espero que les haya ido bastante bien con los temas anteriores. Yo sé que se requiere práctica con esos temas, ¿verdad? Sobre todo con la factorización, hay que saber bien qué método usar, hay que encontrarle pues forma, ¿verdad? Las expresiones algebraicas para saber cuál podemos utilizar en ese caso. Entonces, espero que les esté yendo muy bien con eso, practicando el tema. Y para hoy si tenemos algo así un poco más diferente. Igual no vamos a dejar de lado las expresiones algebraicas, pero ya en este caso no vamos a ver nada de factorización, sino que más bien vamos a estar trabajando con las expresiones algebraicas que tienen que ver con fracciones, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por acá tenemos el nombre del tema, sería efectuar operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces por aquí podemos ver simplificar expresiones algebraicas, ¿ok? Ese sería nuestro primer tema, saber simplificarlas. Entonces, primero necesitamos saber cómo simplificar expresiones. Recordemos que con fracciones normales y pequeñas, lo que hacíamos era buscar un mismo número por el que pudiéramos dividir tanto al numerador como al denominador, ¿ok? Esto es bastante importante, ¿verdad? No sé si se acuerdan, cuando teníamos una expresión de este tipo, 2 entre 84, lo que hacíamos era decir, bueno, los 2 se pueden dividir entre 2, entonces lo dividimos, acá arriba nos queda 6, ¿verdad? Dividimos el otro y acá nos queda 42. Y así vamos. Entonces, en ese caso, pues es importante. De hecho, bueno, hagámoslo como hicimos en el video pasado aquí en Paint para que ustedes puedan ver también cómo sería el proceso. Pues por acá lo tenemos. Voy a tratar de ponerlo así un poquito más grueso para que se vea bien. Entonces tendríamos en este caso 12 entre 84. Entonces lo que decíamos era, ok, los 2 se pueden entre 2, entonces dividimos entre 2, dividimos entre 2. Acá en este caso vamos a tener 6 y aquí lo que vamos a tener, habíamos dicho 42. Luego hacemos lo mismo, se puede dividir entre 2, nos queda 3 y al otro también lo podemos dividir entre 2 y nos va a quedar 21. Y luego aquí, ¿qué se puede hacer? Ambos se pueden dividir entre 3, entonces hacemos acá, nos va a quedar 1 y este también lo dividimos, en este caso nos va a quedar 7. Entonces, como ven, por eso es que en este caso de acá nos quedaría 1 entre 7. Entonces, nada más para recordar un poquillo, así era como simplificábamos las expresiones algebraicas, ¿ok? Lo mismo con la de a la par, ustedes lo pueden hacer el desarrollo si quisieran para verificar cómo queda. Pero en este caso, bueno, 68 entre 51 debería ser lo mismo que 4 tercios simplificado al máximo, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber para poder empezar a hacer nuestras operaciones con las expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces, pasando a lo siguiente, en este caso es algo parecido, solamente que como tratamos con variables que tengan exponentes, debemos aplicar la regla de división. ¿Verdad? Esto también lo vimos en los temas anteriores, entonces pues no debería ser tan complicado. Entonces lo que hacemos es aplicar la regla de división con exponentes donde estos se restan, ¿verdad? Habíamos visto que si tenemos a la x dividido entre a la y, lo que pasa es que se restan, ¿verdad? Entonces a la x menos y, que era lo que les estaba explicando en el video anterior, ¿verdad? Que ustedes bien podían hacer eso, podían ponerlo como una resta o bien podían decir, bueno, se cancela. Entonces, la explicación, la forma que les sea más fácil, más intuitiva, utilicen esa. Lo único importante es que lo hagan bien, ¿verdad? Y que al final nos dé el mismo resultado. Entonces, por acá tenemos otros ejemplos, pero ya un poco tal vez más avanzados, porque ya no estamos trabajando solamente con un número, ¿verdad? Sino que ya tenemos expresiones algebraicas, ¿ok? Entonces, por dicha, esto ya lo habíamos practicado un poco en el video anterior, ¿verdad? Pero bueno,
Si tenemos 26x a la 2 y a la 4 entre 39x a la 4 y a la 3, ¿qué hacemos? Primero, lo mismo que acabamos de ver anteriormente, que se hacía con los números, ¿verdad? Que uno va buscando por qué lo puedo dividir, que sea el mismo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces exactamente eso se hace con 26 entre 39 y eso nos va a dar 2 tercios, ¿ok? Entonces ahí pues nada del otro mundo. ¿Y qué es lo que pasa entonces con las x? Como ven, tenemos un x a la 2 arriba y x a la 4 abajo. Entonces, si lo hacemos, bueno, hagámoslo acá en Paint para que quede un poquito más claro. Ok, hagamos un nuevo archivo. Entonces, si lo hacemos de la forma que nosotros conocemos, ¿verdad? Con los exponentes, entonces tendríamos x a la 2 y lo estamos dividiendo entre x a la 4. Esto a fin de cuentas, ¿verdad? Va a ser x a la 2 menos 4, ¿verdad? Según lo que hemos visto. Sin embargo, ¿cuánto es 2 menos 4? Va a ser x a la menos 2. ¿Y qué es x a la menos 2? No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando teníamos un exponente negativo, le podíamos dar la vuelta y ponerlo positivo. Entonces, poner 1 entre x a la 2 es lo mismo que x a la menos 2. Entonces, por eso es que en este caso, nuestro x a la 4 se convierte en un x a la 2, ¿ok? Y para el caso de y es aún más fácil. Para el caso de y lo que tenemos es y a la 4 dividido entre y a la 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Nos va a quedar y a la 4 menos 3. Y eso a fin de cuentas, ¿qué es? Y a la 1, o sea, simplemente y. Y por eso es que ahí nos queda un 2 a la y arriba. Entonces así sería como simplificamos esta expresión. Luego tenemos la de la par. Entonces, ¿qué pasó con los números? Lo mismo, ¿verdad? Con 6 y con 18, al final nos va a quedar un tercio, eso se mantiene igual. Con b, lo que ya conocemos, nos va a quedar una sola b abajo. Y ahora lo que tenemos es el caso de x menos 1 a la 4 y x menos 1 a la 5. Entonces, ¿cuál es mi consejo aquí? No se enreden, ¿verdad? No se hagan bolas, por decirlo así, con esto, sino que veanlo como lo mismo, ¿verdad? Como si tuviéramos b, como si tuviéramos x. La única diferencia es que en este caso lo que tienen es x menos 1, ¿ok? Pero trátenlo como si fuera un número normal. Entonces, si yo tengo 4 arriba y 5 abajo, me va a quedar 1 abajo, ¿ok? Pero en este caso, ¿de qué estamos hablando? De x menos 1, ¿ok? Entonces simplemente no se enreden, es como si estuviéramos trabajando con cualquier otra variable. Entonces en ese caso quedaría así. Continuamos, entonces tenemos algo bastante importante, que los casos no siempre van a ser bonitos e ideales, ¿verdad? Muchas veces antes de proceder con esa simplificación hay que utilizar los métodos que antes vimos de simplificación de expresiones algebraicas, ¿ok? Entonces todo esto es con el fin de que todo quede con factores multiplicados. Entonces, tenemos por ejemplo esta expresión de aquí, tenemos 3x menos 9 dividido entre x a la 2 menos 3x. Entonces, ¿de ahí qué podemos hacer? Arriba podemos sacar un factor común. Ya sabemos cómo hacer eso. Entonces sacamos el 3 y nos va a quedar x menos 3 adentro. ¿Ok? Y luego tenemos la parte de abajo. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? También factor común. Entonces sacamos x y nos va a quedar x menos 3. Y luego finalmente, ¿qué notan ustedes interesante por ahí? O que tenemos x menos 3 tanto arriba como abajo. O sea, se cancelan los dos. O si lo quieren ver de la forma de los exponentes, es como si tuviéramos, ¿verdad? La resta de los exponentes, 1 menos 1, que va a dar 0. O sea, x menos 3 a la 0 nos va a dar 1, o sea, ni lo ponemos. Entonces ahí nos quedaría solamente 3 entre x. Entonces, como ven,
No siempre los casos van a ser, ¿verdad? Muy bonitos, que todo calce, ya de una vez, ¿verdad? Para empezar a cancelar cosas, sino que muchas veces vamos a tener que aplicar algunos de los métodos que vimos anteriormente de factorización para ya poder, ¿verdad? Empezar a simplificar la fracción. Entonces es bastante importante que también repasen bastante los temas anteriores, que los dominen y que los practiquen mucho. Entonces, por esa razón, lo que les estaba diciendo, es importante dominar los diferentes métodos existentes para la simplificación de expresiones algebraicas. Por acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos el caso de x a la 3 menos 27. Entonces ustedes van a decir, bueno, eso me suena a la diferencia de cubos. Y pues sí. Entonces en ese caso, según lo que hemos visto en la fórmula notable, eso es igual a poner x menos 3 multiplicado por x a la 2 más 3x más 9, ¿ok? Con todo aquel procedimiento que hemos visto en el video anterior, ¿verdad? Que sacaba la raíz cuadrada de x, la raíz cúbica de x a la 3, la raíz cúbica de 27, y de ahí sacamos eso. Y luego tenemos la parte de abajo, x a la 2 menos 9. Entonces ustedes pueden decir, bueno, eso me suena a diferencia de cuadrados. Y exacto. Entonces, igual con el mismo procedimiento que vimos en el video, llegamos a la conclusión de que eso es x menos 3 por x más 3. Y ya ahora sí, ¿verdad? Como les dije, a veces vamos a tener que aplicar esos métodos para ya luego poder notar en este caso que tenemos x menos 3 tanto arriba como abajo. ¿Y eso qué significa? O bueno, los exponentes hacen que sea a la 0 o se cancelan. Y como se cancelan van a desaparecer y al final la expresión nos va a quedar x a la 2 más 3x más 9 entre x más 3, ¿ok? Entonces es muy importante que manejen el tema anterior para poder utilizar este tema. Entonces, ahora tenemos un segundo tema que son operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias, ¿ok? Entonces vamos a continuar con este tema. El receso está planeado para después de este tema, pero igual si lo necesitaran podrían pausar el video en este momento. Si no, pues continuamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias? Primero tenemos el caso de la suma de fracciones algebraicas. Entonces, ojo aquí, tenemos 1 entre x más 1 más 2x entre x a la 2 menos 1 menos 1 entre x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero es encontrar el común denominador, ¿ok? Para eso lo que hay que hallar es el MCM y podemos recordar que x a la 2 menos 1 es igual que x menos 1, x más 1, ¿ok? Entonces, de ahí nosotros ya tendríamos lo que es el MCM. En este caso el MCM es eso mismo, ¿ok? Es lo que acabamos de ver. El x menos 1 multiplicado por x más 1. Igual si tienen dificultades de encontrar este divisor, ahí cualquier cosa me pueden decir, puedo hacer un video por aparte. Entonces, una vez teniendo el MCM, lo que sucede es que se divide entre los denominadores de las fracciones dadas y el resultado se multiplica por el numerador correspondiente. Entonces, no se preocupen por todo esto que está aquí, ya se los voy a explicar. Entonces, por acá tenemos la suma, ¿verdad? Con la resta que acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es ir poniendo esto mismo, ¿verdad? Pero con esto de denominador. Con el x más 1, x menos 1, ven que aquí está para los tres. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Siempre me habían dicho el consejo para que uno no se le olvide lo que hay que hacer. Pueden aprenderse la frase entre por la puerta, ¿verdad? Entonces, entre significa primero vamos a dividir y luego por multiplicamos, entre por la puerta. Entonces, en este caso, vamos a ver, tenemos x más 1, x menos 1, entonces vamos a hacer la división. Entonces, si dividimos esto entre x más 1, se va a desaparecer el x más 1 y nos va a quedar x menos 1, que es lo que multiplicamos por 1, ¿ok? Entonces por eso es que arriba nos va a quedar x menos 1. Tratemos de hacer esto en Paint por si acaso ahí para que no nos queden dudas. Entonces voy a hacerlo aquí para que puedan ver cuál es el paso a paso. Entonces el paso a paso sería el siguiente.
Entonces tenemos 1 entre x más 1 más, disculpen, ahí sí está un poco lento, pero cuesta un poco escribir aquí en la computadora. X2 menos 1 menos 1 entre x menos 1. Entonces, ya una vez teniendo ese, ¿verdad? Ese divisor, entonces nos va a quedar x más 1, x menos 1. ¿Ok? Ahora sí, entonces, lo que hacemos es, este lo vamos a dividir entre x más 1. Si eso pasa, imagínense, ¿verdad? Voy a poner aquí en rojo, ahorita lo borro. Entonces, es como si esto se dividiera entre x más 1. ¿Y qué sucede? Pues se va con este, se va, y eso nos va a dar x menos 1. ¿Ok? Ese resultado solo para que vean ese pasillo, voy a eliminarlo. Entonces ahora sí, ya sabemos que si lo dividimos entre esto nos va a dar x menos 1. Y ese resultado lo multiplicamos por este número que está aquí. Entre por la puerta, ¿verdad? Primero hacemos dividir y luego por. Y si lo multiplicamos, eso va a ser x menos 1. Ahora sí, siguiente. Vamos con el que tiene 2x. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a poner aquí en el divisor lo mismo. Entonces x más 1. Y luego tendríamos x menos 1. Entonces igual voy a ponerlo en rosado y ahorita lo borro. Entonces, eso lo que hay que hacer es que hay que dividirlo entre eso que está aquí arriba. X a la 2 menos 1. Pero, ¿qué aprendimos? Aprendimos que x a la 2 menos 1, si utilizamos, ¿verdad?, la fórmula notable, eso es lo mismo que x más 1, x menos 1. Y ahí, como es la misma expresión, ¿verdad?, que la que está arriba, pues todo se cancela y nos va a dar 1, ¿verdad? Espero que todo esto esté claro. Entonces, se va, se va, se va y se va. Entonces, una vez ya sabiendo que este resultado va a ser 1, eso se multiplica por 2x. Entonces, arriba, ¿qué es lo que nos va a quedar? 2x. Ustedes pueden irlo comparando, ¿verdad?, con el resultado que está aquí a la izquierda. Y luego tendríamos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va abajo? Exactamente lo mismo. X más 1 por x menos 1. Y ahora sí, eso se tiene que dividir entre x más 1. Perdón, x menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Se cancela y eso nos va a dar como resultado x más 1. Y eso es lo que se va a multiplicar por 1. Entonces, acá nos va a quedar x más 1. Ahora sí. Entonces, después de hacer todo este procedimiento de entre por la puerta, ¿verdad? Todo eso, ¿qué sucede? ¿Para qué hicimos todo esto? Para que tengan el mismo denominador. ¿Y eso de qué me sirve? Para que yo pueda hacerlo de arriba con normalidad. O sea, que lo pueda hacer tranquila. Entonces, lo que hacemos es agarrar ese mismo denominador, igual lo escribimos, x más 1, x menos 1. Y arriba, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y ahora sí, todo lo que nos están pidiendo acá. Entonces, x menos 1 más 2x menos x más 1. Perdón, menos 1. Entonces, eso que está ahí arriba va a ser igual a 2x
esta x se va con esta x y menos 1 y menos 1 nos da menos 2. E igual, eso entre x más 1 y x menos 1. Entonces, de aquí que lo importante, que uno para poder hacer las operaciones necesita que tengan el mismo denominador, ¿ok? Porque si no tienen el mismo denominador, no podríamos hacer este procedimiento. Por eso mismo es que se hace, ¿verdad? Porque como en el inicio a nosotros nos daban diferentes fracciones con diferentes denominadores, en realidad no podíamos llegar a ningún resultado. Ocupábamos que tuvieran el mismo denominador. Entonces, por eso es que se hace todo ese proceso. Entonces, ahora sí. Un momento que se va a descargar la computadora. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a pasar con lo siguiente. Espero que haya quedado bastante claro con el Paint. Y ahora sí, seguimos. Entonces, el resultado se puede simplificar aún más. Ojo, eso es importante. Nos había dado 2x menos 2. Pero vean que arriba hay un factor común, 2. Pues al sacar ese factor común nos va a quedar 2 multiplicado por x menos 1 y abajo x más 1, x menos 1. Pero ojo, ese x menos 1 se va. Entonces al final nos puede quedar solamente 2 entre x más 1. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿es importante siempre simplificar al máximo? Pues sí. ¿Por qué? Puede ser que eso salga un marque con x, les diga cuál es la respuesta final y que les pongan 2 entre x más 1. Pero si ustedes no hicieron esto y solamente tienen 2x menos 2, van a decir, no hay, no hay ninguna respuesta. Pero por eso es importante que sepan transformar las expresiones que tienen en lo más simplificado posible. Luego seguimos con la resta de fracciones algebraicas. Entonces funciona de la misma manera que la suma, excepto que con resta. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Saber que un signo negativo frente a un paréntesis afecta a los signos de todo lo que está dentro. Eso pues, por si acaso. Entonces aquí ustedes lo pueden observar con más detenimiento, pero básicamente para no hacer todo el procedimiento es lo mismo. ¿Ok? Simplemente la diferencia es que es una resta. Entonces, de ahí sacaríamos nuestro MCM, que va a ser x menos 1, x a la 2 más x más 1. Y ya ahora sí hacemos todo lo mismo, ¿verdad? Entre por. Y luego al final arriba nos va a quedar menos x a la 2 más 1, ¿verdad? Y pues ya después de eso, entonces continuamos. Entonces la resta funciona de la misma manera, solo que pues con resta, ¿verdad? Y simplificado nos quedaría de esta manera. Entonces, importante. Todo eso, tienen que saber de las fórmulas notables, tienen que saber factorizar para poder llegar a los resultados simplificados, que es lo más importante. Entonces les recomiendo revisar este ejemplo de resta lo más cuidadosamente que puedan. Y si hay dudas, pues lo revisamos. Ahora vamos con la multiplicación de fracciones algebraicas. Entonces, por dicha, la multiplicación no es tan terrible. En realidad, solo se multiplica directamente. Es decir, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Ok, tal vez no se enreden con tanta imagen. Veamos primero esta lineecita, ¿verdad? Toda esta primera imagen. Entonces tenemos x al lado más 3x más 2 entre x al lado menos 49 multiplicado por x al lado menos 7x entre x al lado más x menos 2. Eso va a ser igual a, tenemos x al lado más 3x más 2 multiplicado por x al lado menos 7x entre x al lado menos 49 multiplicado por x al lado más x menos 2. ¿Ok? Simplemente lo que estamos haciendo es multiplicar pues todo, ¿verdad? En línea. Y al final, ojo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están factorizando, ¿ok? Entonces esto va a ser lo mismo que x más 1 multiplicado por x más 2. Y acá, ¿qué es lo que hacen? Sacan un factor común, que es la x. Entonces queda x menos 7. Aquí, ¿qué hacen? Lo mismo, pero con diferencia de cuadrados. Y aquí, lo mismo. X menos 7, x más 7, x menos 1, x más 2. Por eso es que es súper importante que ustedes dominen la factorización, porque vean todo lo que se puede sacar de una simple
¿verdad? Expresión como esta, podemos sacar todo esto. Una vez que se tiene eso, pues se procede a cancelar lo que se pueda, ¿verdad? Este x menos 7 se va con este x menos 7. Vamos a ver qué más. Este x más 2 se va con este x más 2. Y al final nos va a quedar x multiplicando a x más 1 entre x menos 1 multiplicado por x más 7. Entonces, muy importante que se sepan al derecho y al revés todas las formas de factorización que hay. Y luego tenemos la división de fracciones algebraicas, que básicamente se multiplica pero en cruz, ¿ok? Entonces quedaría el x más 2 multiplicado a x a la 3 más 8 y luego x a la 2 más 4x más 4 multiplicando a x a la 2 menos 4. Y luego tenemos que eso sería igual a esto que está aquí, igual aplicamos lo mismo. Acá, ojo, lo que hay es una suma de cubos que se pone de esta misma manera, x más 2, x a la 2 menos 2x más 4. Aquí, ¿qué es lo que pasa? También lo factorizamos. Nos queda x más 2 a la 2. Eso también, lo mismo, esta es una diferencia de cuadrados y nos queda x más 2, x menos 2. Y de ahí, pues cancelamos lo que se pueda. Este x más 2 se va con este x más 2. Uno de estos x más 2 se va con este x más 2. Y al final nos va a quedar x a la 2 menos 2x más 4 entre x más 2 por x menos 2. Y esa sería la división de fracciones. Entonces de aquí, como ven, en realidad no es nada del otro mundo. Con suma y resta lo importante es que tienen que sacar un MCM, recordar lo de entre por y listo. Con multiplicación tienen que recordar que es en línea, ¿verdad? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y con división en cruz. Ahora, ¿qué es el truco aquí? El truco es que ustedes sepan, ¿verdad? Que tienen que factorizar para poder simplificar, para poder llegar a resultados más cortos, ¿ok? Y para eso tienen que saberse las fórmulas notables y repasar bastante el video que les enseñé de factorización, ¿ok? Entonces, eso sería la clave para este tema. Y de tarea les dejo esta división. Es una división, me salen dos puntillos, pero es una división de x a la 3 más 3x2 menos 4x menos 12 entre x a la 2 más 2x menos 3 dividido entre 4x menos 2x a la 2, x a la 3 menos 2x a la 2 más x. Y eso, entonces, la idea es que lo hagan con multiplicación en cruz, ¿verdad? Porque es una división. E igual me pueden enviar el resultado y se los reviso. Ahora sí, lo que seguiría sería el receso. Entonces, pausamos el video y seguimos. Una vez que ya estamos de vuelta, vamos a continuar. Y tenemos por acá el dato curioso. Entonces, el dato curioso simplemente es que el teorema de Pitágoras es estudiado en todo el mundo y tiene más de 370 demostraciones. Entonces, que es una demostración matemática, ¿verdad? Es una serie de cálculos que hacemos y que al final podemos mostrar de manera matemática, de manera verídica, que un teorema pues es cierto. Entonces en este caso podemos ver que claramente el teorema de Pitágoras es aplicable, es verídico, tiene 370 demostraciones. Y eso es muchísimo, porque las demostraciones cuesta bastante validarlas. En realidad con algunos teoremas no hay tantas, entonces tener 370 significa que de verdad es un teorema bastante robusto y que pues lleva años existiendo. Es un dato curioso, ¿verdad? Una de las tantas bellezas que hay en la matemática. Y ahora sí, tendríamos la actividad de cierre. Entonces, para esta actividad de cierre, traté de hacerla de la misma manera que la actividad de cierre pasada. Entonces, sigue siendo un video de Julio Profe. Entonces, por ahí lo pueden ver. Este es suma de fracciones algebraicas. Como les dije, él tiene videos de todos los temas. Todo lo que a ustedes se les ocurra, lo que más les cueste, lo pueden preguntar, lo pueden buscar y él va a tener un video probablemente de ese tema. Entonces, para que lo revisen, si todavía quedan dudas o si no tienen dudas, incluso para que repasen, para que vean que saben todos los pasos. Entonces, esa sería la actividad de cierre. Y finalmente tendríamos el conversatorio. De igual manera, no estamos de manera presencial, pero espero que todo haya quedado bastante claro. Por favor, vean los videos,
bueno, pues tanto los míos, ¿verdad? Como los de Julio Profe, que yo les recomiendo para que queden pues bastante bien para el examen, ¿ok? Entonces, mucha suerte estudiando y aquí estoy cualquier cosa. Muchas gracias y nos vemos la otra semana.